Por último yo hablo fuerte y si no se entiende... No, pero yo hablo fuerte, así que no debería haber ningún problema. Ya, chiquillos, buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por venir a este horario. Agotador, complicado. Hoy es la última clase antes del taller y de la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a entrar en el taller y lo que va a entrar en la prueba es hasta lo que veamos hoy. ¿Ya? Que va a ser el mapa de Carnot. Podrían entrar puertas lógicas, pero es forzarlo demasiado. ¿Ya? La idea es que no solo revisemos los contenidos, sino que hay un tiempo en donde podamos, por último, hacer algún ejercicio, o ustedes tengan un poco de tiempo de ver el contenido con calma. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es ver por completo todo lo que es mapa de Carnot. ¿Ya? Y hasta este punto va a entrar el miércoles en el taller. Recuerden que el taller es en grupo de máximo 5, recomendado 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el taller tiene un nivel de dificultad bastante superior al de la prueba. ¿Ya? Está hecho para que sea de 5 integrantes. ¿Ya? Digo. Tengo una duda acerca de los laboratorios. ¿Ese día hay que llegar con algo previo o llevamos ya y usted nos va a ir ayudando? A ver, primero la idea del laboratorio es que el avance que yo les puse en ese PDF es como el avance ideal con el que debiesen llegar ese día. ¿Ya? ¿Llegar? Claro. Ahora, yo los voy a hablar en base a lo que ustedes tengan. ¿Ya? No en base a lo que deberían tener. Me explico. Por ejemplo, si tú me llegas y me dices, no, profe, nosotros hemos leído sobre, no sé, sobre cómo funciona una calculadora, yo te voy a interrogar sobre eso. ¿Ya? ¿Qué problema tiene eso? El problema es tener de que se van a empezar a trazar ustedes mismos. No sé si se entiende. ¿No? ¿Ya? A ver, les explico. Yo les dejé ese avance que está ahí, pero no es imperativo que lleguen con ese avance en sí. ¿Ya? O sea, la idea es que traten de ir a la par con lo que yo les puse en el PDF. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si en el PDF dice que este día deben llegar, no sé, con el punto 1, 2 y 3 listo, la idea es que lleguen con el punto 1, 2 y 3 listo para que no estén haciendo todo a última hora. ¿Ya? Ahora, la idea del laboratorio no es solamente interrogarlos para sacar una nota. ¿Ya? La idea del laboratorio además tiene dos objetivos más. El primero es que ustedes van a evaluar a sus compañeros respecto al trabajo que han hecho hasta ahora, porque es un trabajo en grupo. ¿Ya? Entonces, van a evaluar a sus compañeros y también se van a evaluar a ustedes mismos. Yo les voy a pasar una pauta para eso. Y lo segundo es que va a ser la instancia donde ustedes van a ir pudiendo mostrarme, profe, ya hasta aquí, estamos estancados aquí. ¿Ya? Es una instancia un poco más formal. Pero eso no quiere decir que ustedes, cuando estén avanzando en el proyecto, no puedan preguntarme. ¿Ya? La idea es que cualquier duda que tengan con el proyecto, cualquier duda que tengan con lo que están haciendo, me pregunten, me vayan preguntando sobre la marcha. Entonces ese día ustedes pueden llegar, profe, nosotros tenemos hasta aquí. Yo les voy a decir, ya, evalúense con su compañero, voy a interrogar a uno, ya, listo. ¿Ya? Si se quieren quedar trabajando en esa instancia, se pueden quedar trabajando en esa instancia. ¿Ya? Si tienen alguna duda en esa instancia, yo se las puedo aclarar. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿A todos? Ya. Sí, bueno, si hay alguna duda, después me dicen. Eso con respecto a los laboratorios. ¿Ya? Para el miércoles, para el taller, como les digo, recomendado que sean 5. ¿Ya? Como les digo, el taller es más difícil que la prueba. ¿Ya? O sea, el taller es como establece un techo en eso. ¿Ya? O sea, la prueba bajo ningún punto de vista va a ser más difícil que el taller, ni tan difícil como el taller. ¿Ya? Por eso les recomiendo que sean de a 5, porque los problemas y el taller está hecho para que se desarrolle en grupo, a diferencia de la prueba que va a estar hecha para que se desarrolle de forma individual. ¿Ya? Por lo tanto, si les falta grupo o no saben con quién trabajar, traten ahora de ver con quién. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, respecto al contenido de hoy día, a lo que son los mapas de Carnot. Nosotros que estuvimos viendo todas las clases pasadas, silencio. Nosotros estuvimos viendo las clases pasadas todo lo que eran las funciones booleanas, ¿cierto? Entonces nosotros podíamos tener una función de distintas variables. Ya vimos cómo trabajar esa función en base al álgebra de Boole, ya vimos cómo nosotros podíamos utilizar el álgebra de Boole, las leyes de Morgan, para poder simplificar una expresión. ¿Ya? Y vimos algunos ejemplos de cómo podríamos simplificar una expresión. ¿Ya?
Después de eso pasamos un poco a ver lo que era la tabla de verdad, que me iba mostrando cuál era la salida de esta expresión dependiendo de las diferentes combinaciones. ¿Ya? ¿Cómo escribía yo las combinaciones? Bueno, podía partir por aquí, iba alternando cada un valor. Después cada 2, cada 4, cada 8. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Y vimos también lo que eran los min terms y los max terms. ¿Ya? ¿Qué me indicaban esto? Los min terms que iban de... ¿Qué es esa construcción? Ah, bueno. Que van desde el 0 hasta el 15, en el caso de 16 combinaciones, me muestran la posición de los min terms, me muestran la posición de los unos. Entonces yo podía tener una expresión, por ejemplo, de esa forma. Y por lo tanto me está diciendo que en la posición 0, en la posición 5, 6 y 7 tengo unos. ¿Ya? Mientras que por otro lado los max terms me expresaban cuál era la posición de los ceros. ¿Ya? Y por lo tanto yo podía tener por ejemplo una productoria y podía tener aquí, no sé, 1, 2, 3, 4, 8, etc. ¿Ya? Por lo tanto, cualquiera de las dos formas me servía a mí para expresar una tabla de verdad. ¿Ya? Sean los min terms o sean los max terms. ¿Ya? ¿Profe? Digo. Dentro de la sumatoria y de la productoria, ¿sí o sí tienen que estar los 15 de 0 a 15? No necesariamente. El término mayor es el que te implica a dónde te detienes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si tú llegas hasta el 7, ¿cuántos términos debería tener la tabla de verdad? 8. Por lo tanto, ¿con cuántas variables puedo expresar yo el 8? Necesitaría solo 3 variables, ¿cierto? Pero si por ejemplo en este caso llega hasta el 8, ahí ya me saltan 16. ¿Ya? Después, por ejemplo, no sé, pues si llega hasta el 21 y me saltaría del 16, me saltaría el 32. Y así. ¿Ya? O sea, el número máximo que me muestra el min term o el max term me indica cuántas variables voy a tener yo. ¿Ya? Entonces, tengo que fijarme en eso para saber qué tan larga tiene que ser la tabla de verdad. ¿Ya? ¿Qué hicimos después? Dependiendo de la expresión y cómo nosotros la podíamos ir manejando, vimos también que teníamos la expresión de suma de productos o producto de sumas. Y también podíamos expresar en suma de productos canónica y producto de sumas canónicas. Y en base a eso, podíamos comenzar a llenar una tabla de verdad. ¿Cierto? Nosotros comenzamos desde una expresión, la empezamos a mutar, a modificar, llegamos a su tabla de verdad. Y al final de todo, que fue lo que yo no hice a la rápida, llegamos a lo que eran los mapas de Carnot. ¿Ya? ¿Qué son los mapas de Carnot? Los mapas de Carnot son un elemento que nos va a permitir, aprovecharnos de nuestra habilidad de reconocer patrones visuales, para poder encontrar las expresiones mínimas de alguna función booleana. ¿Ya? Entonces nosotros a través de patrones visuales vamos a poder encontrar la expresión mínima de una función booleana sin tener que pasar por toda la simplificación algebraica. Ya que ya vimos de que en ciertos casos era bastante sencilla, pero imagínense si yo tengo una expresión muy grande, cada vez se empieza a complicar un poco más. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos. ¿Tienen alguna duda? ¿Va todo claro? No, ahora voy a explicar por qué. ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero que nosotros teníamos que tener claro de los mapas de Carnot es que nosotros las combinaciones, tanto hacia abajo como hacia la derecha, tienen que estar escritas en código Gray. ¿Se acuerdan del código Gray? Que era cuando yo entre una combinación u otra solo cambiaba un bit. Entonces, por ejemplo, entre esta y esta solo cambia un bit. Entre esta y esta solo cambia un bit. Entre esta y esta solo cambia un bit. Si nosotros lo comparamos con la tabla de verdad, las únicas que van a estar intercambiadas son estas dos. Lo mismo acá. Ya, según la tabla de verdad, sería ser 00, 01, 10, 11. En este sería 00, 01, 11 y 10. ¿Ya? Entonces, importante para el caso del mapa de Carnot cumplir con el código Gray. ¿Ya? Porque de ahí vamos a ver que si ustedes no cumplen con el código Gray, la expresión a la que van a llegar no va a ser la correcta. No van a llegar a la expresión más simple o más simplificada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacía yo? Vamos a darle valores aleatorios a esta tabla de verdad. Entonces, díganme, empiecen a decirme ustedes algunos números, entre el 0 y el 1. 0, 1, 1,
Ya, mejor no me digan nada. Ok, casi explotó. Ya, ahí. Ya. Entonces, nosotros tenemos esa tabla de verdad, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer en los mapas de Carnot, lo primero lo escribimos de esta forma, o sea, A, B, C, D, ¿ya? Ahora, no hay ninguna diferencia si alguien lo escribe C, D, A, B, ¿ya? Pero yo les recomiendo que lo hagan A, B, C, D, porque es más directo respecto a la tabla de verdad, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer va a decir, esta posición es la 0, 0, 0, 0, ¿cierto? En la posición 0, 0, 0, 0, ¿qué salida tengo? Un 0. Por lo tanto voy a poner un 0 acá. La siguiente sería 0, 0, 0, 1. ¿Qué valor tengo? Un 1. La siguiente es 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Tengo un 0. ¿Ya? Y ahí es donde tienen que tener cuidado al momento de traspasar la tabla de verdad al mapa de Carnot. De que aquí los primeros dos combinaciones son exactamente iguales, pero aquí están intercambiados. Por lo tanto tienen que tener ojo con eso y tratar de ceñirse 0, 0, 1, 1. No es la que viene inmediatamente después, sino la siguiente. Y después el 0, 0, 1, 0 sería el que iría acá, y en este caso es un 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro eso? ¿Sí? Ya, entonces, vayan ustedes diciéndome cómo quedaría ahora la tabla de verdad. Para el 0, 1, 0, 0. 0. 0, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, 1. Acá, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1. 1, 1, 1, 1. 1. 1, 1, 1, 0. 0. Luego, 1, 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 0. 1, 0, 1, 1. 0. Y 1, 0, 1, 0. 1. ¿Ya? Entonces, en este paso, si bien es cierto, se ve algo trivial, tienen que ser cuidadosos. ¿Ya? Porque si este paso, pasar de la tabla de verdad al mapa de Carnot, no lo hacen de forma correcta, van a tener un error de arrastre por todo el ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, sean cuidadosos. Al principio hay que estar como viendo, comprobando a cada rato. Una vez que uno empieza a adquirir un poco más de práctica, ya lo puede hacer más rápido. ¿Ya? Pero es mejor demorarse un poco y asegurarse que quede bien, que el hecho de tratar de hacerlo rápido, pero que a lo mejor no quede completamente bien. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Diga. Aparte del A, B, C, D, ¿Ah? con el E. O sea que fuese en 6 variables. Ya. Solamente para ver cómo queda la tabla. Mira, nosotros no vamos a trabajar en principio con 6 variables. Ya, a lo más vamos a ver el mapa de Carnot de 5 variables, que ya se vuelve un poco complicado, ¿ya? Porque ya los patrones visuales no son tan directos, ¿ya? Entonces, en principio vamos a ver la metodología hasta 4 variables, ¿ya? Después vamos a, si nos alcanza el tiempo, a revisar con 5 variables, y ya ese va a ser como el techo, ¿ya? Más de 5 variables no vamos a ver, porque ahí hay otro método que es un poco más, si bien es cierto, quizá un poco más largo, pero sí es más directo, ¿ya? Digo. ¿El F que lo indica el F? El F indica la salida. Salida de la función booleana. O sea, yo tengo, por ejemplo, F igual a alguna función booleana. ¿Ya? No entendí. ¿Qué cosa? ¿Por qué la 0, 0, 0, 1? Ah, ya. Lo que pasa es que los valores que yo tengo escritos en esta tabla, estoy transcribiendo los mismos que tengo aquí. Estas son mis variables de entrada y esta es mi salida. Entonces yo voy viendo 0000, va un 0. 0001, un 1. 0011, un 0. O sea, al final estoy transcribiendo eso de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué lo estoy transcribiendo? Porque como les dije, nosotros en el método del mapa de Carnot nos vamos a aprovechar de nuestra capacidad visual de reconocer patrones. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero con reconocer patrones? ¿Qué son esos? Pueden identificar al tiro que es un 1, ¿cierto? Y podrían encerrarlos todos juntos. Súper sencillo, súper rápido. Eso mismo que acabo de hacer yo, es lo que vamos a hacer en los mapas de Carnot.
sea, así de sencillo es cuando uno lo logra comprender bien, ¿ya? Entonces, ya hicimos el paso de pasar de la tabla de verdad al mapa de Carnot, ¿ya? Pero solamente pasarlo no nos sirve, porque todavía no nos está entregando ninguna información, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en el mapa de Carnot? Voy a agrupar todos los unos, ¿ya? ¿Cómo los voy a agrupar? Los voy a agrupar en grupos, ya sea de A1, de A2, de A4 o de A8, o sea, en potencias de 2, ¿ya? Primer elemento que tienen que tener claro, o sea, yo no voy a formar ningún grupo de A3, ningún grupo de A5, ningún grupo de A6, ningún grupo de A7. Los grupos tienen que ser en potencia de 2, ¿ya? O sea, 1, 2, 4 u 8 en el mejor de los casos, ¿ya? Eso, lo primero de todo, ¿ya? Segundo, ¿de qué patrones o de qué es lo que voy a encerrar? Voy a encerrar los unos. ¿Y cómo los voy a encerrar? Tengo que comenzar a pensar lo siguiente. Tengo que verificar si es que este 1 tiene adyacencia con algún otro 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir adyacencia? Que están al lado, ¿cierto? No. ¿Ya? Por eso adyacencia. Solamente derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Ya? Comenzamos entonces. Este es un 0, no vamos a encerrar los ceros. Este 1. ¿Es adyacente con algún 1? Sí. Con este, ¿cierto? Este, ¿es adyacente con algún 1? Sí. Con este. Este, ¿es adyacente con algún 1? Sí. Con este. ¿Ya? Pero, cuando yo voy a encerrar los mapas de Carnot, voy a hacer solamente dos figuras. O las voy a encerrar hacia abajo, o las voy a encerrar hacia el lado. No puedo hacer una figura así. ¿Ya? Horrible la figura, sí sé, pero se entiende la idea. ¿Ya? No puedo hacer una L o una E. ¿Ya? Si las separo, sí, pero completamente no. Por lo tanto, yo no podría en principio rellenar el mapa así. ¿Ya? Por lo tanto, ya no tengo esas cuatro. ¿Ya? Primer elemento que no se les puede olvidar. Segundo, ya, comienzo con este 1. Este 1 es adyacente con este 1 y este 1 a su vez es adyacente con este. ¿Podré encerrarlos todos? No, ¿cierto? Porque no son potencia de 2. Por lo tanto, voy a tener que encerrar solamente 2. Por lo tanto, yo digo, ya, a ver, este lo voy a encerrar así. ¿Ya? Y ahí tengo mi primer grupo con el mapa de Carnot. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. ¿Van todos bien hasta ahí? Ya. Sigamos revisando. Sigamos con este 1 que está acá. Este 1 que está acá, ¿es adyacente con el que está arriba? Sí. Así que en principio podría encerrarlos a los dos. ¿Pero me conviene hacer eso? No, porque tengo un 1 acá al lado. ¿Ya? La idea detrás del mapa de Carnot es que yo primero lo que voy a pensar es formar el grupo más grande posible. ¿Ya? Si no puedo, entonces pienso, ¿ya cuál es el grupo más grande posible? 8, en este caso. Si no puedo dar 8, busco de A4. Si no puedo dar 4, busco de A2. Si no puedo dar 2, van a quedar los términos solos. Primer punto, no puede quedar un término sin encerrar. ¿Ya? Y lo otro, si ustedes hacen grupos redundantes entre sí, no les va a dar la expresión mínima. ¿Ya? Por lo tanto, aquí les convendría encerrar así. Si no tuviera este 1 al lado, se encierra solo, ¿cierto? No, si no tuviese este 1 al lado, aún así yo lo encierro con el que está arriba, para que me quede una expresión más reducida. ¿Ya? Pero en este caso, como hay un 1 que está solo al lado, lo encierro entre los dos. ¿Ya? Seguimos. ¿Cómo es eso, profe? ¿Qué cosa? Eso último que dijo, si me hubieran quedado esos 3 1, se queda... Ya, si hubiesen quedado los 3 unos, yo habría tenido que encerrar estos dos así, y después estos dos así. ¿Ya? Ah, ya. ¿Por qué? Porque mientras yo más grande sea el grupo, más pequeña me va a quedar la expresión final. Ah, ya. Entonces, aquí nosotros encerramos estos dos porque este no, después va a quedar solo igual. Entonces, en vez de hacer 3 grupos, hice solamente 2. Yo lo que debo buscar es también la menor cantidad de grupos. O sea, con la menor cantidad de grupos, encerrar todos los puntos. ¿Ya? Diga. Pero en el mismo caso, si hubiesen 3 columnas, tomar 2 y 2 no sería redundante y quedaría otra expresión, ¿o no? Ya.
Es el mismo caso que está acá. ¿Por qué? Y ahí voy a responder tu duda. Porque yo digo, ah, ya, estos dos son adyacentes, ¿cierto? Súper. ¿Pero este es adyacente con alguno? Ya. Los mapas de Carnot, este es adyacente con este. Tal como este es adyacente con este, este con este, este con este. Este es adyacente con el que está aquí. O sea, como que se está dando por el lado, por así decirlo. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría hacer un grupo así. ¿Ya? Dígame. ¿Y se puede hacer con el de acá? ¿Con cuál? El uno de está abajo con el 1. Ah, no, 0 con 1, 0. O sea, si hubiese un 1 acá, podría encerrar este con este. ¿Ya? Lo mismo que está, pero hacia el lado. Solo Pero con como no hay uno, no puedo. ¿Ya? Pero también, en principio, también puedo. Solo con los dos, ¿Ya? ¿no? ¿En qué afecta que, por ejemplo, esté uno encerrado 2 veces o más veces? ¿En qué afecta eso? Me afecta en la expresión final, pero la idea es que entre encerrar un número solo o encerrarlo con otro número que ya quedó encerrado, la expresión me queda una variable más pequeña. Y la idea es que yo llegue a la expresión mínima. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿qué diferencia tengo yo entre encerrar un 1 solo o encerrar dos unos con otro uno que ya ocupé? Es que si yo encierro dos unos, como vamos a ver a continuación, me va a quedar una expresión con una variable menos. O sea, me va a quedar un poco más pequeño. ¿Ya? Y la idea es que yo llegue a la expresión mínima. ¿Ya? Por eso es recomendable hacer eso. ¿Se puede reducir, o sea, no tan reducido después con la misma carga de Moore, empezar a reducirlo? Sí se puede, pero se pierde un poco el sentido del mapa de Carnot. Porque la idea del mapa de Carnot es que, como es un procedimiento visual y un poquito más sencillo, la idea es que yo aprender a hacerlo para solo con esto llegar a la expresión mínima. Y no tener que seguir trabajándola con la álgebra de búsqueda. ¿Ya? Pero de que se puede, se puede. ¿Ya? Entonces, ahí ya identificamos los grupos, ya los encerramos entre sí. ¿Ya? Pero ahora todavía no nos está diciendo nada. Pero respecto a cómo encerrar los grupos, a cómo reconocer el patrón visual, la forma en que tengo que agruparlos y la cantidad de unos que tiene que haber en los grupos, ¿tienen alguna duda? Entonces hay que tratar de formar los grupos más grandes posible, independiente de si quieren múltiples unos juntos. ¿Cómo? Así como que varios grupos ocupan un mismo uno, pero también tienen que ser los unos. Claro, o sea, entre yo tener, por ejemplo, un término que sean dos unos, sin ocupar los otros unos, o yo tener una expresión que tenga 4 unos, pero a lo mejor tomando un uno que ya ocupé, es mejor encerrar de a 4. O sea, el grupo mayor tiene prioridad. ¿Ya? Entonces, ¿me puede quedar un uno solo sin que se haya asociado? Sí, también puede ser el caso. Por ejemplo, bueno, acá no se alcanza a ver, ¿ya? Pero de ahí en otro ejercicio también se da en que puede quedar un uno solo. También puede darse. ¿Qué pasa ahí? Nada. Ahí hay que encerrarlo solo. Ahí si no hay ninguna opción de encerrarlo, queda solo. Entonces, ¿qué pasa si no encerramos ninguno? Daría una expresión gigante nomás. ¿Cómo? O sea, Es que si no encierran ninguno, te va a dar la expresión canónica. canónico. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? No, si no encierran ninguno, o sea, si no encierran ningún grupo, sino que dejan los unos solos, va a llegar a la expresión canónica. Chiquillos, ¿alguna otra duda hasta aquí? Porque aquí viene el paso que de repente cuesta ver un poco. ¿Ya? Ya, tenemos toda nuestra expresión bien bonita, todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En base a este reconocimiento del patrón visual, aprovechando los mapas de Carnot, nosotros vamos a plantear la ecuación. Y va a ser la ecuación booleana mínima que puede tener esa tabla de Lerner. ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a comenzar con el grupo que está en rojo. ¿Ya? Entonces, si yo, el grupo que está en rojo está este y este, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta combinación y esta combinación? B, ¿cierto? Porque en esto tengo 0, 0, o sea, A igual 0, B igual 0. Y en esta tengo A igual 0, B igual 1, ¿cierto? Por lo tanto, cuando en un mapa de Carnot haya una variable que cambie entre las combinaciones, yo no la voy a considerar en la expresión. ¿Ya? Repito. Yo tomo estos dos, que son los dos unos que encerré acá, ¿cierto? Aquí, obviamente, como hay una sola combinación, no va a cambiar nada.
Pero entre esta combinación y esta combinación hay una variable que cambia. Esa variable que cambia, al momento de escribir la expresión, no la voy a considerar. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo? No, yo dije porque ¿por qué no? Ah, ¿por qué no? De ahí voy a explicar por qué esto funciona. ¿Ya? Entiendan bien el procedimiento, de ahí les voy a explicar por qué no la vamos a considerar, qué es lo que estamos haciendo en realidad. ¿Ya? Entonces, como cuando nosotros trabajamos con los cubos, trabajamos con suma de productos. Cuando trabajamos con suma de productos, recuerden que el 0 me indica que la variable va negada, ¿cierto? Por lo tanto, para esa expresión yo tendría A negado, el B no lo voy a considerar, lo voy a dejar afuera. Me va a quedar C negado y D. Por lo tanto, esos dos unos que yo encerré me van a dar paso a esa expresión. Pero ahí el CD también cambia. O sea, el C se mantiene, pero el D cambia. No. ¿A dónde cambia? Están hacia abajo. Ah, hacia abajo. Claro, yo tengo que ver el grupo. Ya. Entonces tengo que ver el grupo y en el grupo me muevo entre estas dos combinaciones. Ah, ya. Pero aquí me mantengo en esta sola combinación. En el verde sería como hacia el lado. Exacto. Profe, ¿puede explicarlo? Ya, vamos de nuevo. Tenemos el grupo que está en rojo, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que ver es qué combinaciones que están asociadas a este grupo. Si yo veo la columna de A con B, tengo asociada la combinación 0, 0 y 0, 1. Mientras que si yo veo aquí el CD, tengo solamente el 0 y el 1. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que esa expresión va a ir de esa forma. Por lo tanto, va a ir C negado con D. Porque estamos trabajando en suma de productos. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre acá? El A se mantiene igual. Se mantiene 0 y 0, pero el B cambia. Primero el B es 0 y acá el B es 1. Cuando una variable cambia, yo no la considero en la expresión final. ¿Ya? De ahí les voy a explicar por qué. Ya vamos a ver por qué todo este asunto del mapa de Carnot funciona. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Vamos con la siguiente. Vamos ahora con la verde. ¿Ya? Entonces, como era suma de productos, deberíamos estar sumando. Siguiendo el mismo procedimiento. ¿Cómo debería quedar esta expresión? AB y D, ¿cierto? Porque tengo A, B, que cambia es C. Y D como es 1, me queda sin negación. ¿Ya? El siguiente. AC. A o anegado. Anegado. C. Denegado. ¿Y la última? B negado. C. Y denegado. Porque la A cambia. Entre S y S cambia la A. B es 0, acá es 0. Y bueno, CD se mantiene. ¿Ya? No. Esta, para esa tabla verdad, es la expresión mínima. Pero eso no afecta. Si yo no lo encierro dos veces, sigo necesitando el álgebra para poder reducir más la expresión. O sea, no se puede reducir. No. Y esta expresión que está acá, chiquillos, esta expresión que está acá es la expresión mínima. O sea, es la mínima expresión que yo puedo obtener para esta tabla de verdad. No puedo simplificarla más. Podría agrupar algún término por ahí, pero hacerla más pequeña, eliminar algún término, no puedo. Hicimos sumar, ¿no? Porque era... Porque estamos trabajando con los unos. Es que no me acuerdo si es max termo o Min termo. Referente a eso mismo, o sea que si hubiera menor cantidad de ceros, se podría hacer en pozo, ¿no? Y esa sería la... Claro, si yo trabajo con los ceros, llevo la expresión en pos. ¿Ya? Pero ahora, la idea es que entiendan cómo hacer el mapa. De ahí vamos a hacer un ejemplo con pos para que quede más claro. ¿Ya? Dígame. ¿Cómo se procede cuando uno cierra un
cuadrado con 4-1, que por el centro hubieran pedido 4. Ya, ¿qué pasa si yo encierro con 4-1? ¿Cuántas variables deberían cambiar? Ay, en ese todo cambian. No, cambian solo 2. Por eso está en código Gray. Porque entre este y este, ¿cuántas variables cambian? Entre este y este, ¿cuántas cambian? Entre este y este, ¿cuántas cambian? Una. Lo mismo acá. Por lo tanto, si yo tengo 4 unos encerrados, al final me van a quedar 2 variables. Y si yo tengo 8, me queda una variable. Obviamente es mejor, más sencillo. ¿Ya? Ahora, se ve súper bonito el mapa de Carnot. A lo mejor cuesta entenderlo un poco, pero uno dice, chuta, si lo logro entender, voy a encerrar y voy a llegar a la expresión. Pero es importante también saber el por qué funciona. ¿Ya? Entonces, veamos por qué funciona. ¿Ya? Supongamos ahora esta expresión, el 1 con el 1. Dígame. Yo no entendí lo correcto. ¿Qué cosa? ¿Cómo encierra? ¿Qué hace? Para cerrar 4. Ya, miren, voy a explicar el por qué los encierro de esa forma, de qué patrón me aprovecho, y si siguen sin entender, ahí les explico bien. Ya ahí lo recapitulamos completo. ¿Ya? Yo lo que dije era de que vamos a encerrar los unos que son adyacentes, ¿cierto? Pero ahora veamos el caso en donde yo no los encierro, ¿ya? Veamos con esta expresión que es A negado C negado D. Entonces, si yo escribo esta expresión, que está acá, lo voy a seguir escribiendo con rojo. Si yo escribo esta expresión, pero ahora voy a escribir S1 y S1 por separado, ¿ya? ¿Cómo escribo S1 que está ahí? A negado, C negado, y D. o sea, perdón, B negado, C negado y D, ¿cierto? Debería estarse sumando, porque estamos trabajando en suma de productos, con este. ¿Cómo sería ese? Anegado. Anegado, Normal. A negado, B, C negado, D. ¿Puedo factorizar eso? Sí. Podría factorizarlo por A negado, C negado, D, ¿cierto? Factor de B negado más B. ¿Y esto qué es? 1. ¿Y qué tengo? ¿Y qué es lo que está acá? Es lo mismo. Por eso el mapa de Carnot funciona siempre y cuando esté en código Gray. Porque lo que nosotros estamos haciendo es, gracias a esta persona que se dio cuenta de eso, de forma visual y rápida, factorizar. Lo pueden probar con estas dos, lo pueden probar con esos dos, con esos. Va a pasar exactamente lo mismo, porque lo que nosotros estamos haciendo en pocas palabras es factorizar. ¿Ya? Por eso yo veo cuál es el término que cambia, porque aquí cambio B. Entonces, ¿qué pasa si cambio un término? ¿Qué pasa si cambio un término, en este caso B? Si cambio un término, yo tengo eso, que es lo mismo que decir 1. Fíjense en este. El término que cambia en el de azul, nuevamente es el B. Y si yo escribo toda esta expresión, voy a llegar a negado, C, D negado. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Quedó un poco más claro el mapa o todavía no? ¿Sí? Ya, igual es difícil si yo lo explico así a la rápida entenderlo sin hacer un par de ejercicios. ¿Ya? Entonces, claramente ahora la parte que nos falta es hacer ejercicios. ¿Ya? Entonces, yo ahora voy a hacer otro mapa acá. Dígame. Me consulta, en este caso, acá yo tengo, ¿cómo sería la pareja de cerrar lo uno? ¿Ese es otro ejercicio? Sí, eso era Ya. como, o sea, para aprender cómo encerrar los uno. Déjame dejar planteado este ejercicio para que todos puedan trabajar. Dígame. ¿Cómo se escribiría el mapa de Carnot con 3 variables? Te queda una variable sola, ya sea hacia abajo o hacia el lado. 0, 1, 0, 1. No, 0, 1. Porque tienes que cumplir con las combinaciones que están ahí. También con el mapa de Carnot se puede llegar a hacer la tabla. Sí, puedes hacer el proceso inverso. Si tienes el mapa de Carnot, puedes llegar a la tabla.
Ya, chiquillos. Desarrollen ese mapa de Carnot que está ahí. ¿Ah? Esto es m sub n, que me representa los min terms. Y esto es m sub n, que me representa los max terms. Esto me da la posición de los 1 y la posición de los 0. Ahora, aquí yo lo escribo de 0 a 15 para mencionar que los min terms yo parto desde el 0. Entonces, esta combinación es m sub 0, m sub 1, m sub 2. Entonces, ¿quién genera eso? Y después yo pueda escribir una expresión, ya sea dando la posición de los 1 con los min terms, o dando la posición de los 0 con los max terms. Y después directamente puedo rellenar la tabla con eso. Y de ahí hacer lo que necesite. No, este te da la posición de los 1, por lo tanto el resto son ceros. Este te da la posición de los ceros, por lo tanto el resto son 1. Siempre van a dar 1. Siempre. La pregunta es cuál te da. Voy a hacer acá en la pizarra, ¿ya? Chiquillos, atención acá. ¿Ya? Entonces, en principio, lo que yo observé es que la mayoría hizo algo así. ¿Ya? Ya, primero, no es que esté mal. ¿Ya? Pero está mal. No es que esté mal. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? De que si yo no encuentro el grupo más grande posible, la expresión no me va a quedar la mínima. Y lo que yo busco es tener que quedar con la expresión mínima. O sea, que yo vea la expresión y no tenga forma de, a través del álgebra, eliminar términos. ¿Ya? Porque la idea de hacer esto es saltarnos la parte del álgebra. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo encierro esos dos términos? Si yo encierro esos dos términos, voy a llegar a lo siguiente. En este caso sería A negado, C negado D, ¿cierto? Porque cambia el B. Y en este caso también cambia el B. Entonces tendría A negado, tendría C y D. Pero eso lo podré factorizar. Sí, ¿cierto? Entonces yo lo puedo factorizar por A negado D y me queda C más C negado. Y eso es 1. ¿Ya? Por lo tanto ocurre lo mismo que habíamos visto delante. Por eso, yo encierro el grupo completo. ¿Ya? Y si yo encierro el grupo completo y trato de obtener la expresión, voy a llegar a lo siguiente. Aquí, ¿qué expresión cambia? Cambia el B, ¿cierto? Entonces yo anoto A negado. Y hacia el lado, ¿cuál cambia? El C, por lo tanto anoto D. Es lo mismo que tenía anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, si lo quieren ver de otra forma, y ahora sí que ya, para que esta es como la, entre comillas, definitiva, ¿qué van a buscar ustedes? Formar rectángulos. ¿Ya? Recuerden que el cuadrado es un caso especial de rectángulos en donde los cuatro lados son iguales. Pero lo que ustedes están buscando es formar rectángulos. Recuerden que no pueden formar ni una L, ni una E, ni algo como eso. ¿Ya? Lo que buscan es formar rectángulos. ¿Ya? Díganme. ¿Y de 3 uno sigue eso? No, porque recuerden que los grupos tienen que ser en potencias de 2. ¿Ya? Por lo tanto, si hubiese, por ejemplo, fíjate en este caso. Ahí no puedo cerrar los tres juntos. Tengo que saber separar. ¿Ya? Llega. Y un rectángulo de 6 cuadraditos tampoco, ¿cierto? Sí. ¿El 6 es potencia de 2? No. Entonces no. ¿Ya? Recuerden los criterios. Tratar de encerrar rectángulos, sean de iguales lados o de lados distintos. Y la cantidad de unos tiene que ser potencia de 2. Sí o sí. ¿Ya? Son 4 consecutivos en una misma columna o fila. ¿También? ¿Cómo sería el cambio? ¿Cómo se ve el cambio? Por ejemplo, si fuesen todos estos, en toda esta fila, ¿cuáles variables cambian? Todas, ¿cierto? O sea, cambia C y D. Pero hacia abajo, ¿cambia alguna? No, entonces te quedaría A negado, B negado. Lo mismo si es hacia abajo. Yo voy recorriendo y voy viendo ya, entre esta combinación y esta, ¿cuál cambia? La descarto. Y entre esta y esta, ¿cuál cambia? La descarto. Entre esta y esta, ¿cuál cambia? La descarto. Entonces vas viendo qué variable es la que cambia entre una combinación y otra, y basta con que tenga un cambio y yo la descarto. Inmediatamente.
¿Ya? Si después tiene 2 cambios, 3 cambios, da lo mismo. Pero basta con cambio una vez y yo la descarto. El mapa de Carnot completo, ahí la expresión es 1. ¿Ya? Si tengo unos completos en el mapa de Carnot, es un 1. Y caso contrario, si tengo puros ceros, la expresión en realidad es 0. O sea, para todas las variables de entrada, para todas las distintas combinaciones de variables de entrada, yo siempre voy a obtener un 1 o un 0. ¿Ya? No voy a tener cambio. ¿Ya? Esta otra expresión, que está acá, me va a quedar A no cambia, B no cambia, y aquí cambia D. Por lo tanto me queda C. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las expresiones que no puedo agrupar bajo ninguna forma? Las encierro igual y tengo que anotar la expresión completa. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Chiquillos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Diga. Si es que hay 6, 2, 2 y 2, hago 2 grupos de 4, ¿no? 2 grupos de 4, exacto. Ya recuerden que el grupo más grande tiene prioridad. ¿Ya? El compañero se refiere a un caso, voy a borrar aquí, un caso en el que yo tenga esto. Que tenga, por ejemplo, ¿qué pasó ahí? Que tenga eso. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo tendría un grupo de A4 y otro grupo de A4. ¿Ya? O sea, el grupo más grande tiene prioridad. No importa si yo estoy reutilizando los unos. ¿Ya? Pero el grupo más grande tiene prioridad porque me va a dar una expresión más pequeña. ¿Ya? Esos dos unos verticales que están del cuadrado grande y los que quedan en la derecha. ¿Estos? Sí, pero se podría conectar eso, el cuadrado grande con el rectángulo de abajo. No, se podrían conectar entre los unos. ¿Cómo? ¿Este con ese? O sea, se podría, pero en principio yo tengo estos 4 ya como un grupo fijo, ¿cierto? Entonces, mi siguiente criterio debería ser, ya, necesito encerrar en los unos que me quedan. Ojalá formar grupos grandes solo con esos unos, ¿ya? Pero a la hora de yo enfrentarme con, ya, no puedo encerrarlo con unos que no estén encerrados, pero puedo encerrarlo con unos que estén encerrados, ahí yo digo, ya, voy a ocupar igual el que esté encerrado, de nuevo, ¿ya? Ya, chiquillos, este mapa en principio tiene menos términos que este. ¿Ya? ¿Qué salida tiene? La mayoría, cacho al tiro, este, ahí. Nada que decir. Y me queda F igual a B. ¿Cierto? Ni un problema. ¿Pero qué pasa con las esquinas? Como el Pac-Man. Exacto. Es el único caso, entre comillas, en el que yo puedo agrupar en diagonal. Cuando tengo unos en las 4 esquinas. Ojo, tienen que estar en las 4 esquinas. ¿Sí? Uno de ellos no está presente, no puedo agrupar. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque, silencio. Este 1 es adyacente con este y también con este. Pero este es adyacente con este mismo y con este otro. También es adyacente con este. Y por el otro lado ocurre lo mismo. Como ocurre esa adyacencia, como redundante, yo puedo agrupar los 4 términos de la esquina. ¿Ya? Pero solamente si están los 4 términos presentes. ¿Ya? Por eso es importante, porque este es como un caso particular, por así decirlo. ¿Ya? Porque es el único caso en donde yo puedo agrupar, entre comillas, en diagonal, porque estoy agrupando este con este otro uno que está acá, que están en diagonal. Pero es debido a que es adyacente con estos dos, a la vez este es adyacente con ese y este con este. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Si tuvieran, por ejemplo, en los cuadros que están uno arriba de los de abajo, como por, a ver dónde sería, en el 0, 1, 0, 0, en el 1, 1, 1, 1, y lo mismo al otro lado. Hacer un rectángulo, pero los dos lo mismo. Ya. Este y este. No, bueno, sí, pero arriba, uno por arriba. Sí, pues también se puede, porque recuerda que los que están acá son adyacentes con este. Lo mismo los que están arriba. ¿Ya? Entonces la expresión al final, ahí cambia B negado y acá cambia C, me queda D negado. Pero si uno hacía las esquinas y después lo hicieron.
O sea, claro, también es factible de que ustedes no hagan el grupo de A4 y después reduzcan con álgebra. También se puede, ¿ya? Pero la idea detrás del mapa de Carnot es no tener que trabajar con álgebra, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Ahora, obviamente, tanto en el taller como en la prueba va a ser explícito al decir, a través del mapa de Carnot encuentre la expresión mínima. Si dice algo así, o dice definitivamente que tienen que hacer el mapa para encontrar la expresión mínima, entonces hacerlo con álgebra no es válido. O va a ser válido, pero no van a tener todo el puntaje. Pero si solo dice encuentren la expresión mínima, ahí ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lean bien tanto el taller como la prueba. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda con esto del mapa de Carnot? ¿Ah? Trampa, no. Yo creo que este es como el caso más rebuscado. Ya, porque los otros, por último, tú dices, no sé, pues si tienes 2-1 aquí, 2-1 acá, tú dices, ah, pero son adyacentes por este lado. No es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta adyacencia, como que rompe con lo que tú dices al comienzo de que no deben ser diagonales. Entonces te genera ese conflicto. ¿Qué pasa si no tengo ya solo una salida, sino que tengo dos salidas? Tendrías que hacer un mapa para una salida y un mapa para otra salida. Cada salida tiene un mapa de Carnot porque cada salida tiene una expresión diferente. ¿Ya? Te tengo una duda, pero con POS, porque nos enseñamos a hacer la forma analítica, ¿Ya? pero no con el producto de suma. No digo que el producto de suma a partir de la suma de los dos. ¿Sí? ¿No hay una forma como tener el producto de suma? Sí, allá vamos. ¿Cómo se llama esta cosa? Si no, para tener el producto de suma. Para allá vamos ahora. ¿Ya? Chiquillos, bueno, lo que me preguntó acá su compañero es ¿qué pasa si yo en una tabla de verdad tengo más de una salida? ¿Ya? Si yo tengo más de una salida en una tabla de verdad, voy a tener que hacer un mapa de Carnot para cada salida. ¿Ya? Porque supone que cada salida me va a representar alguna combinación o algún circuito para esa salida en específico. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, F1 y F2, cada salida tiene que tener su mapa de Carnot propio. Ya no hago como un mapa para todas las salidas. ¿Por qué? Porque cada salida tiene una tabla de verdad asociada. Yo asocio con una tabla un mapa. ¿Ya? Diga. No entendí muy bien cómo sacó la de la... ¿La verde? Sí. Ah, y la azul también. El azul. Ya. No. Ya. ¿Cómo cerrar el grupo? ¿Quedó claro, cierto? Ya. Ahora, yo tengo todo un grupo por completo, entonces tengo que ver cuáles son las variables que cambian. ¿Ya? Como el grupo está desde este punto hacia acá, yo me doy cuenta inmediatamente que A y B no cambian. ¿Cierto? Pero yo digo, entre este y este, cambia C, ¿cierto? Entonces C ya está, o sea, cambia D. Por lo tanto, D ya está fuera. Entre este y este, cambia C. Entonces C está fuera. ¿Ya? Entonces, como cambiaron los dos, yo los dejé inmediatamente afuera. ¿Ya? Porque las variables que yo voy dejando afuera son las que van cambiando entre una combinación y otra. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Y la otra? ¿La verde? Ah, y la verde, también tengo que ver cuáles cambian. Pero la diferencia es que para hacer el grupo, este es un caso especial en donde yo tengo todas las esquinas con un 1. Por lo tanto, como yo tengo todas las esquinas con un 1, los puedo encerrar. Entonces yo digo, entre esta variable y esta variable, ¿cuál cambia? Entre 1, 0, 0, 0 y entre 1, 0, 1, 0. ¿Cuál cambia? ¿Cuál variable cambia? El C. C, ¿cierto? Entonces C yo lo dejo afuera. Después puedo ver entre este y este. ¿Cuál cambia? Entre 0, 0, 0, 0 y 1, 0, 0, 0. ¿Qué variable cambia? A. Por lo tanto, A la dejo afuera. Y así sigo viendo. ¿Ya? ¿Cómo pueden saber cuándo dejar de ver si las variables cambian? Si yo tengo un grupo de A2, tengo que tener 3 variables. ¿Ya? En un grupo de 4. Si yo tengo, o sea, en un mapa de 4. Si yo tengo un grupo de A4, debiese tener 2. ¿Ya? Si yo tengo un grupo de A8, debiese tener 1. ¿Ya? Esto para un mapa de Carnot de 4 variables. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Ahora, un compañero me preguntaba acá, ¿pero qué ocurre con el producto de suma?
Porque nosotros estamos trabajando todo el rato con suma de productos, pero ¿qué es lo que pasa con el producto de sumas? ¿Ya? Otra persona podría preguntar, profe, ¿yo puedo cerrar los ceros? O sea, ¿por qué estamos cerrando los unos? ¿Por qué discriminamos los ceros de esa forma? ¿Ya? ¿Por qué los dejamos afuera? Diga. En caso de que fueran 8, igual ahí cambian en todos, pues se descartan todos, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Si se No. cerraran 8, Ya. 8, 1. Veamos. Si la ventaja de esto es que es más fácil verlo de forma visual. Entonces, supongamos que yo tengo todos estos unos y hago este grupo. ¿Ya? Entonces, hacia abajo yo me doy cuenta que ambas cambian, ¿cierto? Pero entre estos dos, ¿cambian las dos o cambia solo una? ¿Cuál cambia? La C, no sé. La C. Entonces, para ese grupo me quedaría solo D. Nada más que eso. Y ahora, si tengo uno en toda la tabla, en realidad la función sería 1. ¿Ya? ¿Ya claro? Ya. Ahora, como les comentaba, ¿qué pasa con los ceros? ¿Qué pasa con el producto de sumas? Entonces, vamos a poner... Tengo una pregunta. Diga. No sé si habría agrupado los dos unos de acá y los de acá. Sería más reducido. ¿Cómo? De nuevo, si yo hubiese agrupado cuál. Los de allá, los de la esquina. ¿Acá? Sí, todo el... O sea, es que este grupo yo lo hice para ejemplificar el ejemplo de 8, pero no es que estemos haciendo el mapa completo. Pero yo podría, lo hice, haber hecho así completo, sí, y me quedaría solo una barrera. Ahí tengo otro grupo de 8. ¿Ya? Voy a borrar acá. Ya, ¿qué ocurre entonces con los ceros? ¿Ya? Yo también puedo cerrar los ceros. ¿Ya? Y dependiendo de yo quiera trabajar con suma de productos o con producto de sumas, voy a poder determinar si quiero encerrar los ceros o encerrar los unos. ¿Por qué? Porque recuerden de que los unos están asociados con una suma de productos, mientras que los ceros están asociados con un POS o producto de suma, o product of sums, dependiendo cómo lo quieran decir. ¿Ya? Ya vimos cómo encerrar los unos, cómo llegar a las variables en sum, pero ahora vamos a ver cómo llegar a las variables en POS. ¿Ya? Entonces, rápidamente, en este mapa de Carnot, encierren los ceros, no los unos, solo encierran los ceros. No se preocupen de obtener la expresión, solamente encierren los ceros. ¿Ya? Pero profe, uno en la expresión se la hace con SOP. ¿Podemos transformarla a POS? O sea, sí, pero No, sí, porque- sacarlo en software también es la cosa. Pero si sabes hacer el mapa de Carnot, mejor sacar directamente la que necesita. ¿Ya? ¿Todos lo encerraron? Ya, entonces, en principio tendría un grupo de 4. ¿Cierto? Y de ahí no puedo formar ningún otro grupo de 4. Por lo tanto tendría un grupo de 2 aquí. ¿Se puede otro de 4? No se puede. La esquina. ¿Cuál es esquina? al cuadrado. Ah, ya. Bueno que se dieron cuenta. Ya. Efectivamente. También tengo otro grupo de 4 que serían las esquinas, ¿cierto? Sería este, acá y acá. ¿Ya? Después voy a tener ese último grupo y faltaría uno que sería el que está ahí. ¿Cuál será de arriba? No, pues si llegamos al... ¿Dónde? Ah, ahí. Ahí. ¿Ya? ¿Todos vieron cómo cerrar? Porque es el mismo procedimiento con los unos, pero ahora cerrar los ceros. ¿Ya? ¿Todos lo pudieron hacer?
¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a ver cómo obtener la expresión en POS. ¿Ya? Lo primero que yo debo recordar es que cuando yo trabajo con POS, trabajo de forma contraria a SOP. O sea, cuando la variable es 0, no está negada. Y cuando la variable es 1, está negada. ¿Ya? Por lo tanto, para el grupo verde, tengo que ver cuáles variables cambian. ¿Cuáles son las variables que cambian? A y B. Por lo tanto, me quedaría C y D. Pero ahora, como estamos trabajando en SOP, me va a quedar C negado más D. Y cierro el paréntesis. ¿Ya? Porque es un producto de sumas. ¿Ya? Luego, el grupo azul, ¿cómo me debería quedar? ¿Cuáles cambian? El de las esquinas. Cambia, en este caso cambia el A y cambia el C. Por lo tanto me queda B más D. El siguiente también va a ser multiplicado. ¿Y este cómo me quedaría? El grupo rojo quedaría anegado más B más C. Y el último grupo, que sería esos dos que están ahí. ¿Cómo me quedaría? A, B negado, C negado. ¿Segundo término no es negado? ¿Cómo? ¿B más D no es negado? A normal y B negado. En el rojo. Abajo. ¿En este? Sí. No, ¿por qué? El B más D. Está bien. ¿Por qué es anormal? ¿Por qué es A sin negación? Recuerden, chiquillos, cuando yo trabajo con SOP, en el caso del SOP, el 1 implica que va la variable sola. El 0 implica que va la variable negada. Pero en el POS es al revés. El 1 implica que la variable va negada. Y el 0 implica que la variable no va negada. Entonces, en este caso, el A no cambia. El A es 1, A negado. El B no cambia, B. Y en este caso, el C no cambia, es 0, va sin negación. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿A todos? Chiquillos, ¿tienen alguna duda con el mapa de Carnot? Pero tiene que ver más con el tema de cuando diseñaron los circuitos que pasan de BCD a los 16 segmentos, ahí ocuparon una técnica más sofisticada. Eso no entendíamos. Yo creo que en un inicio ocuparon. No sé cómo lo harán ahora, pero pasar de uno a otro, sin ningún problema. Por ahora no. Esta clase al menos no, porque es mucho. Porque ya digerir esto cuesta un poquito. Y lo que pasa es que el de 5, o así la tabla más grande, o te imaginéis que se están como solapando. Cualquiera de los dos casos requiere un poquito más de análisis. ¿Ya? Eso voy a ver ahora. ¿Ya? Ahora, hemos visto el mapa de Carnot con 4 variables. ¿Ya? Si es con 3 variables, lo voy a dibujar acá, es más sencillo todavía. ¿Ya? Supongamos que vamos a trabajar un mapa de Carnot ahora con ABC. Entonces, se va a quedar AB y en el otro lado me va a quedar C. Aquí enuncio las combinaciones. Y en el otro lado, C, ¿qué valores puede tomar? 0 y 1. Por lo tanto, 0, 1. Y ahí me quedo. O sea, es más sencillo todavía, porque es más pequeño. Obviamente puedo llegar a grupos más chicos, pero ya al trabajar con 3 variables, ya llegar a un grupo de 2, ya me implica que voy a tener solamente 2 variables. ¿Ya? Pero, ¿Tiene que ir la A y B juntas? ¿Puedo dejar A y B, C? o sea, A hacia abajo y B hacia arriba, sí, también, y va a llegar al mismo resultado. Ah, ok. ¿Ya? En caso de... Yo por lo general lo agrupo de esta forma.
¿Ya? Este sí te recomiendo que sea de esa forma, porque es más directo verlo a la tabla. Pero este también podría ser, como dices tú, así, A, B, C. Y te quedaría 0, quedó re feo, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. También se trata. ¿Le encontré la prueba? ¿Me va a pedir que sea con sol o con voz o nosotros podemos usar? Puede ser. Puede ser que les pida encuentre la expresión mínima en suma de producto o expresión mínima en producto de suma. La única diferencia está en esto. Eso es lo esencial. ¿Ya? ¿Sigue la misma regla? ¿Agrupar en potencias de 2? Sí, los mapas de Carnot sean de 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5 variables. Las reglas siempre son las mismas. Siempre son las mismas. En ese caso, las reglas son las mismas. O sea, potencias de 2, formar rectángulos, etc. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna pregunta con lo que vimos hoy día? ¿Tienen alguna duda respecto a lo que son los mapas de Carnot? ¿Cómo encerrar? ¿No?